Cuánta historia habita en los rincones, cuánta vida. Quiero decir, puntualizando sobre el proyecto de reforma de enseñanza de Varela, que no fue una originalidad de Varela querer reformar la enseñanza. Había un clamor por el cambio de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el país entraba en los tiempos de la modernización y era necesario que sus habitantes, por lo tanto, se adiestraran en la lectura y en la escritura. Es la época en que se ha transformado el campo uruguayo con el alambramiento y es la época en la que entramos en la dependencia británica. Pero si bien, repito, hubo, por ejemplo, intentos de la Asociación Rural o hubo un proyecto de Bedia, el más importante del que fructificó fue el de Varela. La causal de analfabetismo, en un país que recién se iniciaba y que tenía las carencias que tenía, marginaba a tal punto que votaba solo el 5% de la población. Entonces vendrán hijos de extranjeros y este país, que al final va a ser, como decía aquel viejo dicho, de cada pueblo un paisano, resulta que en la escuela pública encuentra el crisol que va a dar unidad a todo esto. ¿Y cómo se veía en tu familia que fueras una buena alumna? ¿Era importante, era estimulado? ¿La familia controlaba la escolaridad? Lo que pasa es que yo vine a la escuela en el mes de abril. Ajá. Ya a mediados de abril empecé. Y fue para mí una terrible sensación, porque estaban en el libro, no sé qué lecciones, claro, como la sexta o la séptima, y yo venía con un cuadernito de allá, de la escuela que estuve un mes. Entonces, en casa me ayudaban, en la escuela tenía, porque era escuela de práctica, una practicante para ayudarme a mí. Específicamente. Uh-huh. Y, bueno, la maestra, todas muy buenas, pero me acuerdo que, no sé, hubo una epidemia. Ajá. Entonces, en casa me dejaron en la escuela y se fueron. Y la mamá de una de las chicas, de mis compañeras, iban hasta la calle Cuarén y Cerro Largo, donde pasaba el tren de Caballitos. Uh-huh. Ellos tomaban el tren y yo vivía en Galicia y Cuarén. Entonces esa cuadra me fui sola. Cuando llegué a casa, llegué con una alegría tan grande. ¿Se puede decir esto? ¿Cómo no? Una alegría tan grande porque por una semana o 15 días no había clase. Eso los escolares creo que han mantenido ese perfil. Entonces en casa me dijeron, pero no, vas a ver que a fin de año vas a tener unas vacaciones mucho más largas. Y de ahí, por suerte, empecé a marchar mejor, porque claro, con la ayuda de la escuela, de las maestras, con la ayuda de los practicantes, con la ayuda de mi casa, al final, lo que sigue no te lo digo porque es vanidad. ¿Tu escuela era mixta? Hasta tercero. Hasta tercero. Hasta tercer año iban varones. Ya para cuarto, yo no me acuerdo, pero me parece que en tercero todavía estaban los varones. Después pasaban para la escuela de 18 y Juan Poli. ¿Y había tareas docentes complementarios en gimnasia, claro, en había música? Sí, teníamos gimnasia, unos 12 por semana, no me acuerdo, y música teníamos a profesor Kirill Svetogorsky, que vendría a ser el padre de estos Svetogorsky, que uno fue director del Sodre, Rubén Svetogorsky, y era muy, ¿cómo voy a decir? Muy severo, porque cuando no le gustaba una cosa, golpeaba en la tarima y salía aquella tierra. Era gráfico el disgusto, ostensible.
¿Y hacían fiestas para padres en teatros? ¿Había convocatoria a la comunidad? Ah, sí, se hacía. A fin de año se hacían, hasta en el Solís nosotros intervinimos. Yo me acuerdo de los últimos años de haber hecho, yo intervine en cuadros plásticos. Ah, qué bueno. ¿Qué era eso? Eran distintas escenas de obras, todas esas cosas en plástico. Otros cantaban, otros bailaban, ¿no? Yo me acuerdo de... ¿Trabajaban con obras nacionales o repertorio europeo? No, nosotros en realidad, así en desarrollo en ese aspecto no se hacía gran cosa, pero había incluso profesora de declamación. Estaba la señora de Requesens, que era la directora de la escuela de declamación, que era profesora de la escuela. Que no faltaba nunca el pericón. El pericón en todas las fiestas patrias, aparte de todo lo que se bailaba el pericón. Bien. ¿Y se hacían las relaciones? Y las relaciones con versitos y todo, hermoso. Y en las fiestas de fin de curso que se hacían, como te dije, en el 18 de julio, ahí también se bailaba el pericón, vestido de gaucho y chinas y paisanas, claro. Y con espuelas y qué sé yo, y con tambor, todo. Se bailaba así. Era un soberbio pericón. Ah, lindo pericón. El tango no se usaba en esa época, nada. No era para la escuela. No era para la escuela el tango. Aunque ahora lo están imponiendo mucho para las escuelas. Me gusta, porque a mí siempre me gustó toda clase de música. Y teníamos los libros de lectura, que a mí me encantaba el libro de lectura manuscrita, porque tenían que se leía una vez cada no sé cuánto, ahora no me acuerdo, no siempre, ¿no? Y a mí me encantaba cuando se leía manuscrito, porque me gustaba descifrar, porque era difícil, había letras muy, como la de los doctores, que uno quiere saber lo que dice y lo sabe. ¿Usted fue a la escuela con ganas o lo mandaban? Pero mire, con ganas porque era una novedad y había muchos muchachos con quienes jugar y con quienes parrandear. Claro. ¿Iba allí a pie a la escuela? No, nos quedaba una legua. Primero iba yo, que era el mayor, a caballo. Y después en un carro, tirado por mí a caballo. Usted era el hombre del pescante. No, arriba del caballo. El carro era prendido por un pértigo. Un carrito de pértigo. Exacto. Y ahí iban lleno de gurises. Mis hermanas y algunos otros que levantábamos en el camino. ¡Qué bueno! Precioso, pintoresco. Llevábamos casi una hora en ir a llegar a la escuela porque eran unos caminos, unos barrizales imponentes. ¿Y a las niñas les gustaba la escuela? Algunas sí. Iban. Usted sabe que gente de edad bastante avanzada en materia de... Señoritas, diría usted hoy en día. Muchachas hasta de 18 años. Ahí era que se me enamoraba usted. Ahí. Y escribía cartas de amor a la iglesia, pero no se las entregaba. Pena que en su pago y en el medio del campo muchos convertían en 6. Por eso. Haciendo repetir en ese tercer año. No sabía qué hacer con los muchachos grandulones. Claro. Los hacían trabajar en la casa como era natural. Pero sobraban después a las horas de ocio y los mandaban para la escuela. Don Julio, y en su casa y en su pago, ir a la escuela era un valor. Sí. Bueno, iba. Porque uno ha oído de muchas gentes, a veces en las quintas, donde las cosechas obligan a un trabajo de mano barata y necesaria, como más puntual, que a veces se retaseaba que los niños fueran a la escuela. Bueno, sí. Mire que era una zona de muchos agricultores también, ganaderos, pero los hacían ir a los gurises. Es decir, los explotaban, los hacían trabajar. A mí, yo trabajé desde 7 años en todas las tareas rurales. Se desempeñó en todo. Sí, pero llegaba la época de la escuela y bueno, y sin ninguna discusión, ¿no? Claro. La lluvia en la ventana, alegrías, tristezas, de tarde o de mañana, las banderas, el himno. ¿Cómo manejaban el uso de la tinta, por ejemplo? Tremendo. Formaba parte de una tortura. Ay, tremendo, porque desde la pluma, desde
Sí. Las jornadas de fabricar botella para cada clase y después llevar trapos y limón para limpiar los bancos. La tinta formaba parte del costado. Los borrones y el papel secante que el debía papel haber. secante tan lindo que nos auxiliaba tanto. Que daba una mano. Y tiza, yo recuerdo también algunas trampitas para tapar los borrones con algo de la tiza. goma de tinta que a veces nos auxiliaba el papel. Eso, la goma de tinta que llegaba más allá de donde uno quería. Había dos clases de plumas. Sueños e ilusiones de saber. Tenían un tintero ahí. Es cierto. En el Y medio. en ese tintero iba un tintero de vidrio, ¿verdad? En ese o de losa, pocito. O de losa. Y ahí se mojaba y se escribía. Y la escuela era muy linda, era una casa antigua, ¿no? Pero grande, muy grande, tenía un patio inmenso de grande, porque las clases estaban todas sobre un lado. Entonces el patio era inmenso de grande y en el fondo, la pared de fondo, que era la que daba a mi casa, del otro lado, había una escalera de hierro que iba para arriba y arriba también había clases. Eran muchas clases. Cuéntame una cosa, ¿túnica, guardapolvo o delantal? ¿Qué usabas? Delantal. Delantal de prender atrás. Sí, delantal. Bien, Almidón, pero nosotros no veníamos de túnica ni de delantal a la escuela. ¿Eso quedaba en la escuela? No, eso quedaba en la escuela. Nosotros veníamos de saco y sombrero. Qué bueno. Y sin sombrero seguramente no era elegante andar. Entonces, se recogían las túnicas a última hora, se llevaban yo les mostraba a las maestras la vez pasada, porque uno de mis nietos está todavía en la escuela, y yo les mostraba dónde llevando las túnicas para los percheros. ¿Y eran compañeras de ustedes? Claro, eran monitoras. Monitoras. Claro. Ese era el término que diferenciaba al alumno común del que tenía cierto rol jerárquico. Claro, ¿no? cierto privilegio, ¿verdad? Ahí está. Podía acceder a útiles. Había una chica encargada de los mapas, otras de los cubos y de los poliedros, todas esas cosas. Venían las cajas, ¿no? Claro. Estaban los lugares. ¿Y las túnicas también formaban parte de la tarea del monitor? Yo creo que sí, porque yo no me acuerdo de haber sido... No manteníamos limpio. No, porque si usted iba de a caballo. Realmente los recreos, lo llevamos no puesto. No puesto. En el viaje. Y en los recreos nos hacían sacar también el guardapolvo para que quedáramos más libres. ¿Se forraban los cuadernos como se forran ahora, con láminas de colores? No, con papel liso verde, por lo general era verde. Bien. No. Las tapitas esas de colores, que es todo adorno, y adentro a lo mejor no hay nada bueno. 8 años de escuela. Claro. Primero a octavo. A octavo. En la época que yo iba a la escuela, ya cuando yo empecé ya había octavo año. Ajá. Y nosotros mirábamos siempre a las chicas de los últimos años esperando poder llegar. Y eran señoritas prácticamente, Bueno, para ustedes que estaban claro, en nosotros los primeros estábamos, años. sí, yo estaba con 6 años y 7, en fin, a medida que pasaba el tiempo, ¿verdad? Y las chicas, claro, de octavo ya eran más grandes. Bueno, yo llegué a octavo con 13 años. Claro. Pero ya había, cuando yo hice octavo año, ya había chicas más grandes, porque vinieron
chicas de otras escuelas y de escuelas de hermanas vinieron para la escuela de hacer los últimos años. Había chicas hasta de 16, 17 años en octavo. Señoritas. Sí, pero yo era tan grande ¿Ah, sí? que los bancos eran una clase chica, ¿no? Y los bancos no alcanzaban y estaba en silla. Porque nos ponían por ¿En la falda? Yo ya ni me acuerdo si tendría alguna tablita. Y bueno, y en la escuela se cantaba, en las fiestitas que se hacían por fiestas patrias o conmemoraciones de algo, no me acuerdo ahora de qué, se cantaban trozos de operetas. Qué bueno. Por ejemplo, de la del Soto del Parral, de las, ¿cómo se llama? De las espigadoras, de las que cosechaban. Y también se vestían, sí, se hacían sus... Y se festejaban, no sé, me acuerdo si eran los de fin de año, en el Teatro 18 de Julio. Ah. Y ahí íbamos todas, claro, las madres hacían los disfraces, dijéramos las vestimentas, ¿sí? Lindas vestimentas, bien hechas. Me acuerdo siempre unas que hacían de mariposa, después otras que hacían de lavanderitas, las lavanderitas que iban al arroyo, con suequitos y todo, precioso. ¿Sabes? Y nosotros teníamos distintas horas, distintos días, quiero decir. Por ejemplo, descansábamos los jueves. ¿Descansaban los jueves? Claro, trabajábamos lunes, martes, miércoles. El jueves era porque descansaban las cabezas. El viernes y sábado a la escuela otra vez. Qué bueno. Porque no había sábado inglés y entonces no había razón para que los chiquilines... Claro. Y el jueves era un día de privilegio, entonces. Claro, el jueves era día de... gusto a sábado, como tendríamos Claro, hoy. nada más que el viernes estaba... Sí, el viernes estaba allí. ¿Había abanderados como hay ahora? ¿Los mejores llevaban los estandartes? Sí, por lo general sí, siempre había, yo no sé si era porque eran los mejores o porque eran los predilectos de la maestra, en esa época yo no sé porque no existía la maldad de pensar, ¿no? Pero había, sí, no, por lo general eran destacados. Si tú me permitís, yo copié esto de aquellos viejos cuadernitos que se daban en la escuela pública, traían impresa la siguiente cita: los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales y a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a encontrarse iguales y a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y de las virtudes de cada uno. Y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento de la práctica de la igualdad democrática. Yo creo que sobre esto tiene que meditar mucho el Uruguay de hoy, meditar también los gobernantes y darse cuenta lo que fue y lo que debe seguir siendo la escuela pública. Y los juegos eran al aire libre, en el campo traviesa, ¿no? Estamos hablando de una escuela mixta, niñas y varones. Sí, completamente mixta. Los juegos, era el juego más común nuestro se llamaba la batalla. A ver. Eran dos bandos en lucha. La lucha era prenderse recíprocamente. Al que el milico de aquel agarraba a un milico de acá, como tocarlo y ya se les llevaba para allá. Bien. Y a veces terminaba totalmente perdida la batalla para uno de los bandos. ¿Y eso era juego de varones o también jugaban las niñas? No, las niñas jugaban a la torre en guardia. La torre en guardia. Bien. ¿Qué otro juego tenían las niñas? No me acuerdo. Nosotros además hacíamos carreras, jugábamos también a la mancha. Bien. A garrocha, hacíamos garrocha. Y ya sé que a usted no le tocaba, pero había lugar para penitencias. Las penitencias eran el escritorio de la directora. Ajá. El que se portaba muy mal, al escritorio. Y ahí se quedaba a pensar. Ahí se quedaba, no sé, porque a mí nunca me tocó. A mí nunca me llegaron a la penitencia. Nunca me tocó. Pero vaya allá, y si no, paraba adelante. Ajá.
Que eso Acá. ya era una vergüenza. Era grande. una vergüenza. Atrás del pizarrón. ¿Había penitencias? No. No, sí, atrás del pizarrón. Ah, porque era de atril. El pizarrón era de una tabla con caballete, Claro. grandísimo. Y atrás del Atrás pizarrón. del pizarrón lo ponían, que era la mayor penitencia. Y las causas, conversación excesiva, Sí, o distracciones. distraído. Una vez estábamos leyendo un cuento de Montiel Ballesteros que se llama Los Pirinchos. Ajá. Los Pirinchos eran unos niños que se los mandaron a la escuela y en lugar de ir a la escuela se dispersaron haciendo diabluras, ¿no? Y entonces cuando volvieron dice que el castigo fue el que se transformaran en los verdad. en los Ah, era una fábula. Pues estábamos en plena enseñanza de la leyendo, era un libro, lo leía la maestra. Y de repente mira y le dice a Florencio Guiní, a ver, ¿por qué se transformaron en pirinchos los muchachitos? Porque eran muy pirinchones, dijo Florencio. Atrás del pizarrón. ni había seguido el cuento. Cuánta vida. Yo tenía como compañera a la sobrina de ella. Ajá. Y el día que hubo que aplicar una sanción, no miró, pero la sobrina se la aplicó también. Había un respaldo desde la severidad cuando venían parados por la justicia. El que estaba en penitencia no salía al recreo. Claro. Se quedaba dentro. ¿Y cómo se premiaba? Es decir, ¿se hacía algún obsequio especial? No. Obsequios no. No. Era Nota, todo muy alguna sobrio. notita. Una buena nota. Sí. Bien. Una buena nota, pero que me parece que se pasaba, no recuerdo, eso sí que no recuerdo, en un papel al... La maestra enojada o regalando sonrisas. Tuve 3 maestras, esa prima que no era recibida, después se recibió Ramona Fernández de la Quinta, no sé si la conoció usted. ¿Cono no? Mire usted. Y ella estaba ya en la sierra, metida en la casa Qué de su brutal. padre, que era segundo comisario de la sesión, Qué bueno. y la casa estaba en el campo de mi padre, por eso teníamos la facilidad de que ella no. Claro. Bueno, esa fue la primera, y después tuve 2 maestras, María Esther Correa, la uva que le decían, y Dominga Sánchez. Después el último fue Santos Pinto, un maestro muy conocido, a quien yo venero. Recuerdo todas mis maestras, las 8 maestras, porque primero, segundo, por supuesto hasta octavo. La primera fue María Linda Castro, después fue María Inés Aguerredere, María Luisa Piñeiro, después fue la de San Martín, que era María Manuela María, no me acuerdo, San Martín. Después eso era en quinto. La única maestra casada fue la que tuve en quinto año, que era Sara Pravia de García. Fue la única maestra. Después en sexto tenía María Angélica Vidal. En séptimo tuve a la hermana de la de primero, a Rosa Castro también, tenía otro nombre, no me acuerdo. Y después en octavo a María Rosa Ladevich. Y tú hacías la diferencia, era la única casada. ¿Eran señoritas? Todas ¿decías? eran señoritas, se llaman señoritas. Y ustedes le decían Y señorita. después señorita, claro. La secretaria, que era una mujer dulce, austera, me parece que la veo, Matilde Herrero Arocena. Me parece que yo vivía en esa época en la calle, bueno, después nos mudamos a la calle Rondó y ahí yo jugaba a veces en la vereda y ellas pasaban de la escuela recién a tomar el tren en la calle Paysandú porque vivían para aquel lado del Prado. Claro.
Y como eran solteras, podían dedicar más tiempo a la escuela también. Además, ninguna maestra tenía 2 cargos de maestra como tienen ahora por las necesidades. No es porque se les pagara bien antes a las maestras, porque toda la vida tú habrás oído que el sueldo del maestro siempre fue malo. Sí, 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 sí. Pero en general, como ya te digo, la mayor parte eran, después creo que una se casaron, después con unos años 2 o 3 más se casaron. Pero la dedicación era total, claro, al tema educativo, en horas, en calidad de vida. Sí. Yo tuve una maestra que era Dominga Sánchez. Sí. Usted no se imagina qué mujer culta y qué amante de la literatura que era. Ahora es que uno se da cuenta, porque nos hacía leer permanentemente y escribía y nos hablaba de Juana, de Zorrilla, de Paco, qué sé yo, de todos los escritores nacionales. Y es claro, y quien más, quien menos tenía que penetrarse con todo eso, eran todos los días. De modo que los muchachos no saldrían letrados, pero no salían analfabetos, ¿no? Como habían venido. Claro. Mi hermana, por ejemplo, pasó de la escuela, pasó al instituto, que estaba acá arriba. La salida de prisa, la alegría del barrio, flores en primavera, una paloma que vuela. Era internado de señoritas, porque venían las chicas del interior del país a cursar los estudios de magisterio ahí. Y la directora era precisamente María Estañaro. Y por último, diría yo, Varela incorporó dignamente el trabajo de la mujer. No quiere decir que la mujer antes no trabajaba, la mujer trabajaba, siempre trabajó, pero hacía los menesteres más elementales, lavandera, planchadora, y en cambio el acceder al magisterio dignificó a la mujer en el trabajo. Todo eso es mi escuela y hoy así le cantamos. Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza. ¿Qué le debes a tu escuela, amiga? Todo, porque a la verdad que fueron tantos años ahí de recibir de cariño y bueno, todo lo que es instrucción y bueno, educación, y después el recuerdo que te queda, ¿verdad? Que eso es valiosísimo, de lo que mamaste, lo que estuviste recibiendo, ¿no? A la verdad que sí. Te quiero decir que, bueno, lo que yo te decía ahí de que es una lástima que más padres no manden a los niños a la escuela pública. ¿Por qué? Y es una lástima porque en realidad la escuela pública ha hecho tanto por el bien del país y de la gente. Yo me codié con los clásicos universales y con los clásicos nacionales en esa escuela. ¿Ya en la escuela rural? Allí sí, de modo que yo salí con una gran deuda que siempre me preocupó pagar. Y hace poco fuimos con mi hijo, con un auto, cargando 1.500 libros que pude recolectar pechando a todo el mundo aquí para donarlos a la escuela. Y allá está, se convirtió en una biblioteca ambulante que sirve a varias escuelas. La escuela pública fue formadora de opinión pública. Si bien surgió de un grupo de élite, pero terminó conquistando todas las capas sociales, y yo diría que fue la institución que más pesó en el Uruguay hasta hace pocos años. De alguna manera, no sé si igualó, no creo que haya igualado, pero que haya dado a todos, al más humilde como al más encumbrado que fue la escuela. ¿Sientes que de alguna manera toda esa gente la ha abandonado la escuela pública? Porque mucha de esa gente ahora de posición económica solvente no envía a sus hijos a la escuela pública. No, yo no sé cuál fue el motivo,
pienso que hubo un deterioro también en la escuela, ¿verdad? Pero es una lástima. Pienso que podría buscarse una forma de acercar más a la gente. La lluvia en la ventana, alegrías, tristezas, de tarde o de mañana, las banderas, el himno, los acordes de piano, todo eso es mi escuela y hoy así le cantamos.